El grupo talibán prometió respetar a las mujeres, pero dentro de la ley islámica, y las convocó a ser parte del gobierno. Además, declaró una amnistía para los empleados estatales. La comunidad internacional y también las mujeres afganas en el exilio mostraron desconfianza sobre estas concesiones. Mientras tanto, los gobiernos de diferentes países avanzan contrarreloj para evacuar a sus ciudadanos, personal diplomático y también aliados. Francia y Alemania enviaron aviones militares a través de los Emiratos Árabes y Uzbekistán, mientras que Estados Unidos intenta acelerar la evacuación de unas 10.000 personas, un operativo que puede durar unas 2 semanas más. Y en Haití, el terremoto de magnitud 7.2 deja hasta el momento más de 1.900 muertos y unos 9.900 personas heridas. Los sobrevivientes, ahora bajo carpas y campamentos improvisados, hacen frente al paso de la tormenta tropical Grace, que también afectó a ese país caribeño. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Afganistán, en donde el talibán le pidió a las mujeres unirse a su gobierno. La comunidad internacional y también miles de mujeres afganas alrededor del mundo han expresado su preocupación ante la llegada al poder del grupo talibán y dicen no creer en sus concesiones. Las mujeres y los menores de edad fueron el grupo poblacional que más afectó las políticas radicales del talibán en su gobierno de 1996 al 2001. El informe es de Marina Sardiña. Leyendo pasajes del Corán, luego de instar a las mujeres afganas a unirse a su gobierno, el grupo talibán señaló durante su primera conferencia de prensa que respetan los derechos de las mujeres musulmanas, pero bajo los principios de la rigorista ley Sharia. Las mujeres tendrán todos sus derechos, ya sea en el trabajo o en otras actividades, porque las mujeres son clave para nuestra sociedad y estamos garantizando todos sus derechos dentro de los límites del Islam. Este martes, un pequeño grupo de mujeres manifestó en público su rechazo a los talibán. Incluso un portavoz del grupo insurgente fue entrevistado por una periodista afgana en directo. Pero para aquellas mujeres que vivieron bajo el yugo de los fundamentalistas, estas promesas son solo una cortina de humo. Los talibanes dan mensajes tranquilizadores sobre la concesión de los derechos básicos de las mujeres, sobre la garantía de los derechos de las mujeres, pero su acción sobre el terreno o sus prácticas son diferentes. Así que ellas, las mujeres, tienen miedo de volver o de ser encarceladas en sus casas como lo hacían durante el régimen talibán de 2001. En Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán, estas alumnas han retomado esperanzadas las clases, sin dejar de lado el hijab islámico que los talibanes exigen a las mujeres. Estamos contentas de que nuestras escuelas hayan comenzado y podamos continuar nuestros estudios, y esperamos que los talibanes no obstaculicen nuestro progreso, para que podamos ayudar a nuestra nación a desarrollarse como otros países. Las organizaciones de derechos humanos y activistas feministas de la región muestran su preocupación, puesto que durante el gobierno talibán entre 1996 y 2001 las mujeres y niñas fueron despojadas de todos sus derechos. La posición de los talibanes es más o menos la misma, pero hemos visto pequeñas diferencias, especialmente en términos de educación de las niñas. Algunos analistas creen que este ligero cambio de actitud es una máscara de cara a la comunidad internacional. Y en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden mostró su preocupación dado que muchas de las armas y también del equipo militar con los que por 2 décadas libraron una guerra cara a cara contra el talibán ahora ha caído en manos de los insurgentes. Creemos que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con ellos sobre cuál es el cronograma exacto y cómo se desarrollará. No quiero hablar en público sobre cuál es la mejor forma de resolver el problema y la mejor manera de sacar a la mayor cantidad de personas. Los talibanes nos han informado que están preparados para proporcionar el paso seguro de civiles al aeropuerto y tenemos la intención de mantenernos en ese compromiso. Y los gobiernos de diferentes países del mundo intentan avanzar en el proceso de evacuación de sus connacionales, también aliados y funcionarios diplomáticos destacados en Afganistán. Alemania evacuó en un avión militar un grupo de personas hasta la ciudad de Tashkent, la capital de Uzbekistán. Por su parte, el ejército estadounidense coordina con el talibán para acelerar la evacuación de sus aliados y ciudadanos, un operativo que les puede tomar por lo menos 2 semanas.
De otra parte, ya están en territorio francés las primeras 41 personas evacuadas por Francia en un vuelo militar a través de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente Emmanuel Macron prometió que también traería a todos aquellos que colaboraron con las Fuerzas Armadas francesas para garantizarles así seguridad en territorio francés, pese a que muchos han denunciado que no ha sido nada fácil obtener una visa para ingresar a territorio francés. No los abandonaremos, prometió Emmanuel Macron. El presidente francés anunció que tal como a los franceses, los afganos que colaboraron con Francia también serán evacuados. Es nuestro deber y nuestra dignidad de proteger los que nos ayudaron, intérpretes, choferes, cocineros y otros. Un número de afganos, defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y activistas, están amenazados hoy por lo que hicieron. Nosotros los ayudaremos. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia recibió a más de 600 colaboradores afganos y a sus familias desde que los combates se intensificaron en mayo, elevando la cifra a más de 1.300 personas desde que las fuerzas francesas se retiraron en 2013. Sin embargo, sacar una visa francesa no ha sido fácil para todos. A principio de este año, France 24 conoció a Nasser, un intérprete para la Armada francesa, a quien le negaron la visa francesa 5 veces. Él huyó del país por temor a represalias del grupo talibán. Me cubro la cara para que no me reconozcan. Cambio de casa cada 2, 3 o 6 meses. Por el momento, solo quienes estén en peligro por haber colaborado con el occidente fueron elegibles para una visa francesa. Antoine Horry, un abogado que representa a afganos que trabajaron para Francia, dice que el anuncio de Macron podría facilitar las cosas para otros. Por primera vez el presidente dijo que teníamos que proteger a los que ayudaron a las tropas francesas. Eso es algo que nunca habíamos escuchado. Por primera vez Francia dejó claro que iba a protegerlos. París envió refuerzos hacia el aeropuerto de Kabul para acelerar el proceso de evacuación, incluyendo la emisión de visas para los afganos que buscan la seguridad con desespero. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de Haití. De acuerdo con el conteo oficial en ese país, las víctimas mortales superan ya los 1.900, mientras que la de los heridos superan los 9.900, que junto con los pacientes de COVID-19 han llevado al colapso del sistema de salud de Haití. Los sobrevivientes del terremoto de 7.2 que sacudió a esta nación caribeña permanecen en carpas y en campamentos improvisados bajo las intensas lluvias y también inundaciones que deja la tormenta tropical Grace. Previamente conversamos con Alessandra Giudice-Andrea, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Haití, y nos comentó sobre el trabajo que están avanzando en la ciudad de Lecay, que es la ciudad más afectada por este reciente terremoto. Esto fue lo que nos contó. Nosotros en los departamentos del sur ya estábamos presentes porque normalmente tenemos proyectos de asistencia de salud. El equipo estaba presente pero para otra actividad. Toda la infraestructura del proyecto se dañó, así que la primera reacción fue mover a los pacientes de los hospitales a las tiendas de campaña porque las instalaciones se dañaron. Y luego empezamos a trabajar en el área colindante y poco a poco estamos trabajando en el sur. Hemos llevado a cabo algunas cirugías, pero principalmente estamos estabilizando a los pacientes. Además, en Puerto Príncipe tenemos otras actividades que ya existían y están admitiendo a pacientes, pero tan solo en las primeras 20 a 24 horas recibimos más de 30 pacientes de la ciudad de Lecay. También le preguntamos a nuestra invitada sobre la polémica que hubo en su momento y también que se mantiene incluso hasta en la actualidad por la distribución de los fondos de ayuda tras el terremoto de 2010, que no necesariamente se dedicaron a la reconstrucción y fueron utilizados en actos de corrupción. Es un reto que el gobierno tiene que afrontar. No puedo responder por ellos. Nosotros usamos fondos privados. Somos directamente responsables de los fondos que usamos para emergencia. Pero el gobierno está haciendo lo mejor que puede para coordinar diferentes niveles de intervención. Pero dependerá de ellos que el dinero llegue a donde debe ser. Más noticias. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, valoró de manera positiva que la oposición reconociera al gobierno y a las instituciones presididas por Nicolás Maduro al firmar el memorándum de entendimiento en la mesa de diálogo en México.
Asimismo, Rodríguez pidió a la comunidad internacional que dejen de amenazar y presionar a Venezuela para el buen avance de los diálogos. Las partes, reunidas en Ciudad de México, intentan buscar en un punto común para la solución a la crisis política, económica y social que está afectando a ese país suramericano. Y en Estados Unidos declararon allí la escasez de agua para el lago Mead, el mayor reservorio de este país. A partir del 1 de enero del 2022, el gobierno federal restringirá el uso del agua para ciertos fines, especialmente para la agricultura. Según los expertos, esta situación se debe en gran parte al calentamiento global que provoca sequías más intensas y más largas en esta región del planeta. El informe es de Amal Ben-Notman. Es un símbolo de los graves problemas de sequía en el oeste de Estados Unidos. Por primera vez, la agencia encargada de los recursos del agua declaró una escasez en el lago Mead, el mayor reservorio hídrico del país. Nunca hubo una declaración de escasez, así que el hecho de que estemos asistiendo a la primera declaración es bastante significativo históricamente. La escasez provocará cortes del suministro de agua y restringirá su uso para la agricultura a partir de octubre. Los agricultores ya se están preparando. Estaremos perdiendo alrededor de la mitad de nuestra agua para usar el próximo año, así que vamos a tener que recortar hectáreas de la producción que tenemos ahora. Los niveles de agua del reservorio han estado bajando durante años, una de las consecuencias del ciclo de sequía que afecta a la región. Estamos viendo los efectos del cambio climático a través de la cuenca del río Colorado, a través de sequías prolongadas, temperaturas extremas, incendios forestales expansivos y en algunos lugares inundaciones y deslizamientos de tierra. El lago Mead es uno de los reservorios artificiales que almacenan el agua del río Colorado. Este embalse abastece a 7 estados estadounidenses y partes de México. Según un estudio de la Agencia Geológica de Estados Unidos, el flujo del río Colorado ha disminuido en un promedio del 20% durante el siglo pasado. Una disminución que no solo afecta al lago Mead, sino a todas las fuentes de agua del oeste de Estados Unidos, incluido el lago Powell, la segunda reserva del país. Y miles de personas han tenido que huir de sus viviendas, campamentos y hoteles en la Riviera Francesa ante el avance de varios focos de incendios que han arrasado más de 5.000 hectáreas de bosques. La mayor conflagración comenzó el lunes en la tarde a unos 40 kilómetros de la ciudad de Saint-Tropez, un popular destino de vacaciones que pasa justamente en este momento por el pico de la temporada de verano. El poderoso viento del Mediterráneo, también la ausencia de lluvias y la baja humedad han permitido la fácil propagación de las llamas. Italia, Grecia, Turquía e Israel también siguen luchando contra múltiples focos de incendios forestales. Y el Ministerio de Ambiente de Paraguay bloqueó las operaciones de una curtiduría local en la ciudad de Paraguarí al encontrar que varios de los desechos de esta planta cayeron en un estanque a cielo abierto y cuyas aguas se tiñeron de color rojo. Esta es la situación. Las aguas del lago Ipoa en Paraguay hoy están rosadas. El responsable, Durli, una fábrica de curtiembre local, contra la cual un habitante de la zona presentó una denuncia formal. Y vos tenés una industria ahí. O sea, evidentemente todo lo que ahí se pueda procesar va a filtrar. Y eso va directo al Ipoa, no es que va a quedarse por el camino. Los habitantes salieron a las calles temiendo a las consecuencias que esto puede tener en su comunidad y el ecosistema. La situación alarma a las autoridades locales. Es realmente desesperante y le termina el oxígeno de los peces, se ahogan o de lo contrario por las toxinas que ingieren, porque se abrían los peces, estaban todos negros por dentro. Es decir, no es macana lo que estamos viviendo, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay bloqueó las operaciones de la fábrica Durli y estableció medidas correctivas que la empresa deberá cumplir de manera inmediata, por ahora sin efecto alguno sobre el color del agua. La empresa deberá eliminar en su totalidad del efluente líquido que se haya contenido en la superficie aproximada de 2 hectáreas y una vez eliminado dicho líquido, remover totalmente los taludes y diques construidos para restituir las condiciones naturales del área. Este no es el primer caso de aguas contaminadas en Paraguay, pero sin duda alguna uno de los más impactantes. Con esto llegamos al final de las noticias de France 24, pero les recuerdo que pueden ver estas y otras noticias también en france24.com, en las redes sociales y en la app. Sigan con nuestra programación. Muy buenas noches para todos.